¿Qué es lo que vamos a ver en este video? Vamos a hablar de lo que es un término, cuál es su definición y cuáles son sus elementos. Vamos a hablar de lo que son las expresiones algebraicas y el lenguaje algebraico, también con unos ejemplos. Vamos a hablar de las leyes de los exponentes, que es muy importante dominarlas porque es lo que nos permite hacer fácilmente operaciones con monomios y polinomios. Y por último, vamos a hablar de monomios y polinomios en cuanto a su definición y las operaciones básicas entre ellos, tales como la suma, la multiplicación o la división. Álgebra es la rama de las matemáticas que trata de la cantidad en general, representándola por medio de letras u otros signos. Nos sirve para solucionar problemas de la vida diaria. Por ejemplo, recordarán que en la primera sesión hablamos de cuando íbamos a la tienda, queríamos saber qué tanto dinero llevábamos, cuánto nos costaban los artículos y cuánto íbamos a tener de cambio. Bueno, pues eso es álgebra. Nos sirve también, por ejemplo, para saber cuántos intereses vamos a pagar si tenemos un préstamo, tarjeta de crédito, lo que sea. Toda fórmula es álgebra. En cualquier ciencia, matemáticas, estadística, física, química, toda fórmula que nosotros veamos en algún libro, en alguna ciencia, o que nos sirva para... Notación algebraica. Se utilizan dos tipos de símbolos, números y letras. Los números se utilizan para cantidades conocidas y las letras se utilizan para cantidades conocidas o desconocidas. En el caso de las cantidades conocidas, empleamos letras minúsculas del inicio del alfabeto, A, B, C, D, etc. En el caso de cantidades desconocidas, empleamos las últimas letras del alfabeto, X, Y y Z. Álgebra. Signos del álgebra. Hay tres clases: de operación, de relación y de agrupación. ¿Cuáles son los signos de operación? Los que ya conocemos: el más, el menos, el por, la división, la potenciación y la radicación. En el caso de los signos de multiplicación, además de la X que ya conocemos, está también el punto y está también agrupar en paréntesis los factores que se quieren multiplicar. Y en el caso de la división está además de este símbolo cuando se escribe como una fracción, m sobre n. En el caso de los signos de relación hay tres: mayor que, menor que o igual. En cuanto a los signos de agrupación, tenemos los paréntesis normales, los corchetes, las llaves y el guión largo. Es muy importante esto de los signos de agrupación en el álgebra porque nos indican en qué orden deben realizarse las operaciones. Por ejemplo, si nosotros tenemos la expresión a más b entre paréntesis y luego más c, quiere decir que primero debemos hacer a más b y después a ese resultado le tenemos que agregar c. Expresión algebraica. Es la representación de un símbolo algebraico o de una o más operaciones algebraicas. En este caso, a 5x raíz de 4a o 5x menos 3y por a dividido entre x cuadrada serían ejemplos de expresiones algebraicas. Término. Es una expresión algebraica que consta de un solo símbolo o de varios símbolos no separados entre sí por el signo más o menos. Como ejemplos tenemos a, 3b, 4a sobre 3x. Elementos de un término. Sea el término menos 5bc cuadrada. Los elementos de un término son los siguientes. Primero, el signo del término. En este caso sería menos. Después tenemos el coeficiente, que en este caso sería 5. Tenemos literales, que en este caso son b y c. Y por último tenemos el grado del término, que se refiere al exponente, en este caso de c, que está elevado al cuadrado. ¿Qué es un monomio? Es una expresión algebraica de un solo término. Por ejemplo, 3c o x cuadrada y sobre 4m cuadrada. ¿Qué es un polinomio? Una expresión algebraica de dos o más términos. Por ejemplo, a más b
o a cuadrada menos 5m. En este caso, que se trata de expresiones que tienen dos términos, un término, dos términos, un término y otro término, se llaman binomios, dos términos. En el caso particular de que tienen tres términos, las expresiones, como por ejemplo a más b más c, o 5x cuadrada menos 4x más 16, en estos casos las expresiones se llaman trinomios. Término semejante. Dos o más términos son semejantes cuando tienen la misma parte literal. Esto es, letras iguales con exponentes iguales. En el primer ejemplo, menos 5ab cúbica y 4ab cúbica. Son semejantes porque podemos ver que la a está elevado a la potencia 1 y en el segundo caso también, a elevado a la potencia 1. b está elevado a la potencia 3, b está elevado a la potencia 3. En el segundo caso, por ejemplo, no son términos semejantes, porque si bien x aquí está elevado al cuadrado y aquí también x está elevado al cuadrado, en el primer caso vemos que y está elevado al cubo y en el segundo caso y está elevado al cuadrado. Por esa razón, estos dos términos no son semejantes. Reducción de términos semejantes. Tiene por objeto convertir en un solo término dos o más términos semejantes. Tenemos aquí dos ejemplos. El primero, menos 3x más 18x menos 11x. Son términos semejantes porque podemos ver que en los tres términos la x está elevado a la potencia 1. Entonces, para hacer la suma, únicamente la x la vamos a dejar, la parte literal la vamos a dejar igual, y lo que vamos a hacer es sumar algebraicamente los coeficientes. Esto es, menos 3 más 18 es igual a más 15. Más 15 menos 11 es igual a 4. Segundo ejemplo, 5a menos 6b más c más 9a menos 20c. Para que sea más claro, lo separé de la siguiente forma. Primero los términos en a, luego los términos en b y por último los términos en c. En a que tenemos 5a, aquí está, más 5a, más 9a, más 9a. Esta suma la hacemos como lo vimos en el ejemplo número 1. La literal a queda igual y lo único que hacemos es sumar los coeficientes. Más 5 más 9 es igual a 14. Vamos ahora con la literal b. Aquí tenemos menos 6b. Menos 6b. Observamos la suma y vemos que no tenemos ningún otro término que involucre a la literal b. Por lo tanto, este menos 6b queda igual. Menos 6b. Por último, vamos a ver qué hay con la c. Aquí tengo más c y después menos 20c. Aquí está. Realizo esta suma y 1 menos 20 es igual a menos 19. Entonces, la suma que nos habían pedido la podemos reescribir aquí ya con estos términos que nosotros acabamos de encontrar. Esto es 14a menos 6b menos 19c. ¿Qué es el valor numérico? Se obtiene al sustituir en una expresión algebraica las letras por valores numéricos dados y efectuar las operaciones correspondientes. Un ejemplo. Tenemos la expresión a cuadrada b cúbica c a la cuarta y nos piden hallar el valor numérico para a igual a 2, b igual a 3 y c igual a 1/2. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Sustituir estos valores que nos están dando de a, b y c en la expresión que nos dieron. Entonces, a está elevado al cuadrado. A vale 2. Entonces 2 lo elevo al cuadrado. Luego b está elevado al cubo. B nos dicen que vale 3, lo elevo al cubo. Por último, c debo elevarlo a la cuarta potencia. C me dicen que vale 1/2, lo elevo a la cuarta potencia. Realizo estas potencias. 2 al cuadrado es igual a 4. 3 al cubo es igual a 27. Y 1/2 a la cuarta potencia es igual a 1/16.
Realizo estas operaciones y me queda 27 cuartos, que es lo mismo que 6 enteros, 3 cuartos.